Ahí estamos. ¿Se ve ahí que estoy compartiendo la guía? Sí. Sí. Bien. Bueno, como vieron quizás vieron, en el campus pusimos el aviso de los ejercicios, los próximos 2 ejercicios que hay que entregar. Y en particular, en el posteo que les hice ahí del ejercicio que hay que entregar de la guía 5, que es la que estamos ahora, les hice unas correcciones porque tiene un par de typos, estas 2 fórmulas del ejercicio 7, pero bueno, ahí en ese posteo hay una imagen donde pueden ver bien exactamente cómo son estas fórmulas. Pero bueno, si se fijan, este ejercicio un poco es esencialmente lo que habían visto en la teórica de la clase pasada, de cómo tomar el límite no relativista de la ecuación de Dirac para llegar a la ecuación de Schrödinger-Pauli. Sin embargo, en la teórica, cuando lo vieron, Gustavo, como para poder avanzar un poco más rápido, dejó varios puntos, si quieren, de la demostración, como para que ustedes lo hicieran en casa. Algunos detalles, como por ejemplo, cuando uno tenía que elevar un cierto operador con matrices de Pauli al cuadrado, cómo se derivaba eso, etc. Entonces, en definitiva, un poco agarrando la carpeta y la lógica de lo que vieron en la teórica, pero completando todos esos detalles que dejó pendiente Gustavo, la idea es que hagan este ejercicio. En la clase de hoy, como yo quería, les dejo el 7 justamente para entregar. La clase pasada habíamos estado viendo la no conmutación del hamiltoniano con el momento angular orbital y cómo aparecía el spin. Y la lógica, digo, el orden lógico que sigue la guía empieza con el tema de la covarianza de la ecuación de Dirac, que es un tema que van a volver a ver en la teórica la clase que viene, pero ya pautado con Gustavo, yo me adelanto, les voy a contar varias cosas y digamos, varias cosas bien generales y en particular lo que les va a permitir obtener las respuestas de estos primeros ejercicios que hablan sobre este tema. La clase es medio larga y densa, pero así que les pido concentración. Les voy a empezar a contar un poco del álgebra de Lorentz. Les voy a mostrar en matemática cómo obtengo las relaciones de conmutación del álgebra de Lorentz. Después vamos a analizar la covarianza de la ecuación de Dirac, es decir, planteando bien en general cómo transforma la ecuación de Dirac, qué le tenemos que pedir a la matriz que me hace transformar al espinor de Dirac, cómo están metidos ahí dentro justamente los generadores del álgebra de Lorentz. Vamos a construir un par de ejemplos de rotaciones y de bus. Les voy a contar otra base para las matrices de Dirac, que no es la base de Dirac, sino la base de Weyl, porque en la base de Weyl ustedes van a poder ver propiedades respecto a las transformaciones de Lorentz que no se ven bien en la base de Dirac, pero sí se ven bien en la base de Weyl. Y luego vamos a construir invariantes o objetos que transforman como cuadrivectores usando espinores de Dirac. Entonces, les comparto mis notas. Bueno, en la primera clase que les había dado sobre relatividad, les había comentado que todo el conjunto de transformaciones que dejaban invariante a la métrica de Lorentz, a la métrica 1, menos 1, menos 1, menos 1, se podían clasificar, a ver, ¿qué me están preguntando? Okay. Se podían clasificar en 2 tipos, las que tenían determinante 1 y las que tenían determinante menos 1. Las que tenían determinante 1 las llamábamos transformaciones de Lorentz propias, y yo les había contado que ahí adentro estaban metidas todas las rotaciones del espacio y todos los boosts, es decir, todas las transformaciones relativas entre sistemas de referencia inerciales en las 3 direcciones. ¿Sí? Entonces, en definitiva, habíamos dicho que las rotaciones y los boosts formaban el grupo de Lorentz propio, en realidad se le llama. ¿No? Acá puse el grupo de Lorentz, pero bueno, propio. Que en la jerga también se lo suele llamar el grupo SO13. ¿Sí? SO13 porque son matrices ortogonales ante una métrica de asignatura 1,3 y con determinante 1. ¿tá? En vez de ser SO4, que serían matrices ortogonales sin ningún tipo de métrica en el medio, es SO13 porque son ortogonales ante esta métrica que tiene asignatura 1,3.
Entonces, una cosa que nos va a ser útil, digamos, como queremos estudiar el álgebra que subyace a este grupo, ¿sí? Tenemos que tratar de entender cómo son los elementos de este grupo cerca de la identidad, o, pensado de otra manera, qué tengo que exponenciar, cuál es el álgebra que tengo que exponenciar para llegar a todos los elementos del grupo de Lorentz, ¿sí? Entonces empecemos un segundo analizando, por ejemplo, una rotación en Z, que es una transformación que ustedes saben escribir perfectamente en términos de ángulos, ¿sí? Una rotación en Z, la matriz de una rotación en Z sería dejar fijo el tiempo, dejar fija la coordenada Z, y mezclar las coordenadas x, y con un coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, ¿sí? Entonces, si yo quisiera escribir esto como la exponencial de e a la i algo por tita, donde este algo va a ser el generador de las rotaciones en Z, tendría que agarrar y expandir este coseno y este seno. Bueno, el coseno es 1 más algo de orden tita cuadrado, y el seno es tita más algo de orden tita al cubo, en cualquier expansión de Taylor. Entonces esta matriz, si yo hago una expansión de Taylor de esta matriz, llego a que esta rotación es 1, o sea, la identidad, más i tita por esta matriz de acá. ¿Ok? Entonces imagínense que yo identifico el generador de la rotación en Z, JZ, con esa matriz de acá. ¿Sí? Si hago el mismo trabajo, pero para una rotación en X y para una rotación en Y, obtengo los generadores de las rotaciones en esta representación. ¿Sí? En Z, en X y en Y. Ahora, supónganse que yo quisiera hacer lo mismo, pero para los boosts, ¿sí? El problema para hacer esto con los boosts es que el parámetro típico, que es el parámetro físico con el que yo identifico el boost, que es la velocidad relativa entre los sistemas de referencia, no es un buen parámetro para exponenciar linealmente la transformación, ¿sí? Ahora se va a entender un poquito a qué me refiero. Pero en definitiva hay que definir otra magnitud física, ¿sí? Imagínense, este es el boost en X, ¿no? El boost en X es básicamente dejar fijas las coordenadas Y y la coordenada Z, y es esta combinación que me mezcla el tiempo y la coordenada X, ¿sí? Con este gamma, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, y este beta, que es B sobre C, o bueno, en definitiva B si consideramos que C es igual a 1. Fíjense que estos parámetros que van en un boost satisfacen lo siguiente: este beta tiene que ser menor a 1 y mayor a menos 1, ¿sí? O sea, está entre la velocidad de la luz y menos la velocidad de la luz, y este gamma, bajo esas condiciones, es un número real mayor o igual a 1, ¿tá? Que vale 1 solo cuando beta es igual a 0. Entonces defino una magnitud física que la llamo rapidez. La llamé rapidez acá, pero después Matías en su momento me corrigió, y no sé si en la literatura en español se le dice rapidez. La van a encontrar en cualquier libro como rapidity en inglés, ¿tá? Quédense con la palabra rapidity. Defino la rapidity de esta manera: defino que el factor gamma, que es un número real que tiene que ser mayor a 1, es el coseno hiperbólico de la rapidity, ¿tá? Donde esta rapidity puede ir entre menos infinito e infinito, puede ser cualquier número entre menos infinito e infinito. Fíjense que con un número real entre menos infinito e infinito, el coseno hiperbólico es siempre un número real mayor a 1, que es lo que satisface acá. Fíjense por otro lado que si yo defino gamma así, en términos de coseno hiperbólico de la rapidity, la tangente hiperbólica, es una cuentita sencilla, la tangente hiperbólica de la rapidity es beta, ¿sí? Y justamente la tangente hiperbólica de un número real que va entre menos infinito e infinito es un número que va entre 1 y menos 1, así que cierra esta manera de parametrizar gamma y beta, ¿sí? Fíjense, a su vez, que si yo hago esa parametrización, acá me queda, en donde dice gamma me queda el coseno hiperbólico de la rapidity, y donde dice beta gamma me queda el seno hiperbólico de la rapidity. Y esto al cuadrado menos esto al cuadrado, ¿sí? O sea, el coseno hiperbólico de la rapidity menos el seno hiperbólico de la rapidity al cuadrado, me queda gamma cuadrado menos beta cuadrado gamma cuadrado, y si saco factor común gamma cuadrado, me queda gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado, y eso es, por definición de quién es gamma, es igual a 1. Y esta es la identidad elemental que satisfacen los cosenos y cosenos hiperbólicos, ¿tá? La identidad análoga a Pitágoras para cosenos y senos trigonométricos. Entonces es una buena parametrización, ¿sí? ¿Y por qué elijo esa parametrización? Porque fíjense lo siguiente: si yo elijo esa parametrización de
de mis velocidades en términos de este parámetro rapidity, ¿sí? La transformación de Lorentz me va a quedar de esta manera, el boost me va a quedar de esta manera, coseno hiperbólico menos seno hiperbólico menos seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y es fácil chequear, y ahora después se los muestro, que esto es e a la i kx por z, donde kx es una cierta matriz, ¿está? O sea, se puede exponenciar como algo lineal en la rapidity, ¿está? Si yo hubiera intentado hacer algo parecido, pero con la velocidad en vez de con la rapidity, acá me hubiera quedado una expresión no lineal en la velocidad. Y por eso la velocidad, para estudiar el álgebra de estas transformaciones, no me sirve como parámetro físico, me sirve la rapidity, justamente. Entonces, ahora lo vamos a chequear con el matemática, pero bueno, si yo agarro y expando esta exponencial como la identidad más i por kxz, y lo comparo con esta expresión de acá, expandiéndolo en potencias de la rapidity, esta matriz de acá me queda 1 más i rapidity por esta matriz, que es 0i, i0 y después todo el resto 0. ¿Tá? Entonces de esa manera puedo identificar el generador de un boost en x como esta matriz de acá, kx, que tiene esta pinta, y análogamente pueden hacer el mismo trabajo para KI y me queda esta matriz, y para KZ y me queda esta matriz. ¿Sí? Entonces ya tengo, fíjense que obtuvimos los generadores de las rotaciones, en estas transformaciones del espacio-tiempo, y los generadores de los boosts, KX, KY, KZ. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué álgebra forman estos generadores? Es decir, ¿qué relaciones de conmutación hay entre los J con los J, los Ks con los Ks y los Ks con los J? ¿Sí? Las relaciones de conmutación entre los J y los J ustedes ya las tienen que conocer, porque son las relaciones de conmutación que satisfacen los generadores de las rotaciones. Pero probablemente no conozcan las relaciones de conmutación que satisfacen los Ks con los Ks, ni las relaciones de conmutación que satisfacen los Ks con los J. Entonces vamos a ver eso un segundo en este archivo de matemática que se los puse también en el campus. Fíjense. Lo primero que voy a hacer es definir estos generadores, Kx, Ky, Kz. Para esto uso un método que me provee en matemática, que es el de Sparse Array, que básicamente es un método ideal para construir matrices cuando esas matrices están llenas de cero y tienen poquitos números que no valen cero. ¿Sí? Entonces fíjense, me defino este Sparse Array, donde le estoy diciendo el elemento 1, 2 es una i, el elemento 2, 1 es una i, y el 3, 3 es 0 y el 4, 4 es 0. ¿Por qué le defino el 3, 3 y el 4, 4? Para que en matemática sepa que estoy definiendo una matriz de 4 por 4. ¿Tá? Entonces, habiendo definido eso, esta función Sparse Array no solo me permite definir cosas que tienen, matrices que tienen muchos ceros encima, sino que a su vez al matemática le da métodos para operar con matrices que tienen muchos ceros encima de manera más matemáticamente, computacionalmente eficiente. Pero a mí la eficiencia computacional no me interesa porque son matrices de 4 por 4. Es decir, esto está pensado por ahí si vos querés hacer cálculos con matrices de 40 por 40, no de 4 por 4. Con lo cual le pongo esta función normal por delante para que vuelva a ser una matriz normal. Entonces acá la tengo definida esta array, kx, que es este array de acá, que escrito en forma matricial es lo que acabamos de ver recién en el cuaderno. ¿Sí? Fíjense que si agarro y hago la exponencial matricial de i kx por z, donde z es esta rapidity, esta función exp to trig básicamente es una transformación aritmética que donde ve exponenciales me lo convierte en funciones trigonométricas o de este tipo, hiperbólicas, y lo simplifico, bueno, la matriz me queda efectivamente lo que yo les había dicho que era el boost, ¿sí? Porque si ahora ustedes reinterpretan el coseno hiperbólico de rapidity y el seno hiperbólico de rapidity en términos de la velocidad y el factor gamma, este es el boost. O sea que efectivamente se satisface lo que yo les había dicho en la carpeta, aunque no se los había mostrado, y es el hecho de que este parámetro z de rapidity es el parámetro correcto para que me quede lineal el álgebra en el exponente, de manera tal de que si yo exponencio esto me quede el boost. Por otro lado, la rapidity, y acá lo puedo chequear explícitamente, tiene una propiedad interesante que es la siguiente. Fíjense, si yo agarro y hago el producto de un boost en x y otro boost en x con dos rapidity distintas, ¿sí? El resultado de eso va a ser un boost donde el parámetro de la rapidity es la suma de las rapidities. ¿Sí? Y esto es algo interesante porque, fíjense, físicamente si ustedes hacen un boost en x y luego otro boost en x, la velocidad del boost completo
que me queda del producto de hacer esos dos boosts no es la suma de las velocidades. ¿Tá? Hay una ley de adición de velocidades relativistas que es más complicada, es una expresión no lineal entre las dos velocidades, que no es simplemente la suma de las dos. En cambio, la rapidity es un buen parámetro físico porque cuando hago un boost y otro boost en la misma dirección, el boost completo es el boost con la suma de las rapidities, ¿tá? Que es algo que estoy viendo explícitamente acá. Pregunta. Se comporta como una rotación hiperbólica casi, puede ser exactamente, sí, es una rotación hiperbólica. Los boosts son rotaciones hiperbólicas, y eso queda evidenciado cuando uno lo escribe en términos de rapidity, en cambio está medio oculto cuando uno lo escribe en términos del parámetro velocidad. ¿Tá? Entonces, bueno, acá hago lo mismo para definir KI, de manera tal de que me quede el KI que habíamos definido en la carpeta. Muestro de vuelta el exponencial, cómo me queda, defino KZ, todo igual. Este es el generador y este es el exponencial de cómo me queda el boost. Entonces yo tengo definidos KX, KY, KZ. ¿Sí? Bueno, acá también defino los generadores de las rotaciones, LX. Bueno, acá lo llamé LX, en vez de mi carpeta lo llamé JX, pero perdónenme ese descuido. Tengo el X, tengo, que fíjense que si exponencio el E a la I, el X por alfa, me queda la rotación en X, como uno esperaría. Defino el LI, de vuelta con las mismas funciones, de manera tal de que si lo exponencio, efectivamente me queda la rotación en Y, como uno esperaría. Y defino el LZ análogamente, y me queda la rotación en Z, si lo exponencio, como uno esperaría. Entonces ya tengo definidos LX, LI, LZ, KX, KY, KZ. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ahora quiero ver cómo es el álgebra, es decir, qué me queda de conmutar los L's con los L's, los K's con los K's y los L's con los K's. ¿Tá? Entonces, bueno, primero voy a chequear los L's con los L's, que yo ya sé lo que me debería dar. Entonces me defino un elemento genérico del álgebra, que es una cierta combinación lineal de KX, KY, KZ, LX, LY, LZ. Donde B1, B2, B3, C1, C2 y C3 son números que voy a tener que determinar en cada caso. ¿Sí? Entonces lo que planteo es lo siguiente, planteo el conmutador de LX con LI, por ejemplo, entonces hago LX por LI menos LI con LX, que esto sea igual a alguna combinación lineal de los generadores, y resuelvo, le pido a matemática que me resuelva este sistema lineal de ecuaciones, para poder decirme cuánto vale el parámetro B1, el parámetro B2, el parámetro B3, C1, C2, C3. Se lo enchufo al tipo, pum, me lo resuelve. ¿Sí? Me dice, bueno, mira, cuando conmutás el X con el Y, B1, B2 y B3 es 0, C1 y C2 es 0, el único que sobrevive es C3 que vale I. O sea que me está diciendo que el conmutador del X con LI es igual a I por LZ. Eso es algo que yo ya lo sabía. Si hago, a ver, en chat, LZ, correcto. Si hago LI con LZ, también le pido a matemática que me resuelva, me queda I por LX, perfecto. Si hago LZ con LX, le pido a matemática que me resuelva, el único no nulo es el C2, o sea que me queda I por LI. Perfecto. Entonces hasta ahí ya tenemos LX con LI me da LZ, I por LZ, I con LZ me da I por LX, y LZ con LX me da I por LI. Cosa que ya sabíamos. Ahora vamos con los KEs, que por ahí si no lo sabemos. Si conmuto KX con KI y le pido a matemática que me resuelva, miro los B's, no hay nada, 0. Miro los C's, que son los coeficientes que van con los L's, y me dice menos I por LZ. Entonces fíjense qué curioso, conmuto dos boosts en direcciones distintas, o dos generadores de los boosts en direcciones distintas, y me da como resultado un generador de las rotaciones. ¿Sí? Hago lo mismo con KI y con KZ y me da también, nuevamente, el único no nulo es C1, o sea que me da menos I por LX. Y hago el KZ con el KX y me queda menos I por LI. ¿Sí? Entonces estoy viendo que el conmutador de dos generadores de boost me da un generador de rotación. ¿Sí? Por último, agarro y me fijo qué dan los conmutadores de L con K, ¿sí? de las rotaciones con los generadores de los boosts. Entonces hago, por ejemplo, LX con KI y me da I por KX. O sea, el L con el K me da un K. ¿Sí? Hago, perdón, KZ. ¿Sí? O sea, me da el K que no aparece en los índices de acá. Si hago LI con KZ, me da I por LX, I por KX, perdón, y si hago LZ con KX, me termina dando I por KI. ¿Tá? Entonces, saqué el álgebra a mano, pero en vez de hacerlo a mano, lo hice en el matemática, y volvemos entonces un segundo y escribimos nuestros resultados.
en las notas, ¿sí? Entonces, a ver si tengo un chat. Si haces LZ con caseta te da 0, sí. No lo escribí, pero sí. Ahora les muestro exactamente todos los resultados. Después ustedes pueden agarrar el file este de matemática y jugar todo lo que quieran, o intentar programarlo de manera análoga en el lenguaje que ustedes conozcan. Entonces, la conclusión a la que llego haciendo todo ese jueguito es, bueno, que JI con JJ me da I epsilon I JK por JK. Esta ya la conocían, ¿sí? ¿Cómo se llama esta álgebra? SU2. SU2, perfecto. Después vimos que KI con KJ me da menos I epsilon I JK con JK, ¿sí? O sea, dos conmutadores de bus me da una rotación. Y luego vimos que un conmutador de rotación con un conmutador de boost me da boost, y también con esta misma constante de estructura de esta manera. ¿Okay? Bueno, esta de acá es el álgebra de SO13, es el álgebra de Lorentz. Ahora, fíjense qué importante que uno puede conocer y estudiar el álgebra de rotación de manera independiente, porque es una álgebra que está cerrada. J con J me da J y punto. Entonces, en mecánica cuántica uno puede estudiar esta álgebra, ver las representaciones, etcétera, etcétera. Pero acá cuando estoy estudiando la álgebra, cuando quiero estudiar los bus, me doy cuenta que los bus no los puedo estudiar de manera separada. ¿Por qué? Porque se me mezclan con las rotaciones. Entonces, forman una álgebra las rotaciones, los bus, junto con las rotaciones. ¿tá? No puedo tomar las rotaciones de manera independiente. Por eso tengo que encarar el problema todo en conjunto de las rotaciones con los bus. ¿tá? Ahora acuérdense, cuando ustedes habían visto las rotaciones en mecánica cuántica, recuérdenme un segundo hasta qué punto necesitaban tener teórica 2 ustedes. Porque ya me confundo. Los TP de teórica 2 los necesitan, ¿no? Sí. Sí, me parece que es obligatorio Okay. para estructura 4 y 2 y 3, creo. Bien. Entonces, cuando ustedes vieron las rotaciones en mecánica cuántica, en teórica 2, ustedes habían partido de la idea del grupo de CO3, ¿no? Que es el grupo de las matrices ortogonales de determinante 1, que son las matrices que rotan vectores. ¿tá? Pero cuando estudiaban justamente esas rotaciones cerca de la identidad, identificaban un álgebra, que es esta álgebra de acá, y se ponían a construir las representaciones de esa álgebra, y uno veía que en realidad esa era el álgebra de SU2, de manera tal de que había una representación fundamental que era, por ejemplo, una partícula de spin medio, ¿sí? Que tenía dimensión 2, es decir, la representación más chica era más chica que la representación que uno pensó que era la más chica, que era un vector de CO3, un vector como la posición, el momento, etc. Pero tenía un fenómeno medio raro este grupo de SU2, esta álgebra de SU2, porque si yo miraba ahora la representación del álgebra de SU2 y la exponenciaba para obtener las matrices del grupo de SU2, veía como que de alguna manera cubría doblemente al grupo SO3. ¿En qué sentido? En que ustedes habían visto que ese objeto que definían, por ejemplo, como una partícula spin medio, yo necesitaba rotarla 2 veces 360 grados para que volviera a ser el mismo spinor. ¿sí? Entonces, no son exactamente iguales SO3 y SU2, sino que lo que se dice en la jerga de SU2 es una cobertura universal de CO3. ¿tá? Entonces acá hay un fenómeno parecido. Uno parte, como hicimos recién, y se pone a estudiar los bus, se pone a estudiar las rotaciones, agarra y dice, bueno, voy a ver la exponencial de qué álgebra son los bus y las rotaciones, encuentra el álgebra, calcula los conmutadores y ve que es esta álgebra acá, es esta álgebra cerrada, que considera en conjunto a los bus y a las rotaciones. Esta será, bueno, el álgebra que yo llamaría el álgebra de CO13, pero en realidad, cuando uno se pone a estudiar las representaciones o sea, esta álgebra en detalle, uno se da cuenta que esta álgebra, recombinándola, se puede mapear algo que se llama SL2C. ¿tá? Que no voy a entrar en el detalle de qué es SL2C, o sea, bueno, se los digo rápidamente, digamos, el grupo SL2C es el grupo de matrices a las que no le pido ninguna condición de ortogonalidad, de determinante 1, pero con coeficientes complejos. ¿tá? Pero el punto es que esta relación que les estoy escribiendo acá es la análoga a esta relación que ustedes habían visto en mecánica cuántica. Es decir, el grupo SL2C va a ser una cobertura universal del grupo SO13. ¿tá? Entonces, cuando nosotros empezamos la primera clase viendo rotaciones y viendo bus, ¿sí? Nuestros modelos para definir los objetos según cómo transforman,
Nuestro modelo eran los cuadrivectores contravariantes y los cuadrivectores covariantes. Esas eran nuestras dos representaciones más evidentes, ¿sí? Dijimos, bueno, las coordenadas transforman así, las derivadas transforman así, y yo eventualmente podré definir objetos que transforman como uno o como el otro, que los llamo vectores contravariantes o vectores covariantes, y a lo sumo podré definir objetos que parecen productos de esas cosas, que los defino como tensores, un tensor 2,0, tensor 1,1, tensor 0,2, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estamos mirando el álgebra, si uno estudia esta álgebra que les escribí acá en detalle y mira sus representaciones, uno se da cuenta que esta en realidad es el álgebra de este grupo, que es el OC, y que entonces la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál es la representación fundamental de esta álgebra? ¿Y cuál es la antifundamental de la representación de esta álgebra? ¿Sí? Porque así como nosotros en mecánica cuántica descubrimos a los espinores estudiando la matemática que subyacía a las rotaciones, pues dijimos, miremos el álgebra que hay en SO3. Bueno, nos queda esta álgebra. Estudiemos las representaciones de esta álgebra. Hay representaciones que son más chicas que los vectores, que son los espinores, ¿sí? Y que tienen una relación rara respecto a la rotación en 360 grados, porque está como doblemente cubierto el grupo para esas representaciones de spin cementero. ¿Qué son esas representaciones de spin cementero? Y bueno, un objeto nuevo que descubrimos mirando la matemática. ¿Existe en la realidad? Y sí, existe. ¿Sí? Los electrones, incluso antes de descubrir la mecánica cuántica relativista, los electrones habían observado que tenían spin. Y Pauli dijo, che, este spin, esto que se observa en el experimento de Stern-Gerlach, puede llegar a ser esto, puede llegar a ser esta representación de grupos de SU2, que es el grupo que cubre universalmente al grupo de las rotaciones. Entonces, uno acá está ante la misma disyuntiva y dice, bueno, pará, yo estoy estudiando las transformaciones de Lorentz, y me encuentro con esta álgebra. ¿Cuál es la cobertura universal de esta álgebra? Bueno, es esta álgebra de acá, no importa. ¿Cuál es la representación fundamental y cuál es la representación antifundamental de esta álgebra? ¿Son la misma representación o son representaciones distintas la fundamental y la antifundamental? ¿Está? Esas son un poco las preguntas que les dejo para que las mastiquen de a poquito y hacia el final van a entender por qué estoy planteando estas preguntas. ¿Sí? Ahora, esta álgebra acá, escrita de esta manera, descompuesta en 3 pedazos, se puede escribir de una manera más linda y que nos va a ser útil porque después la vamos a comparar con lo que vamos a obtener cuando estudiemos los espinores de Dirac. Fíjense, define un objeto M mu nu, con los índices mu nu, ahora sí, como son griegos, van entre 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Antisimétrico, ¿sí? Entonces un objeto de 4×4 antisimétrico tiene en total 6 componentes independientes, ¿sí? Porque la diagonal es 0, y tenés los elementos de arriba de la diagonal y los elementos de abajo de la diagonal son menos los elementos de arriba de la diagonal. O sea que son 6 componentes independientes. Este objeto M mu nu, ¿sí? Digamos, a la primera fila o a la primera columna, como uno lo quiera pensar, al M0i, le asigno el valor de estos operadores, ¿sí? Los bus. ¿tá? Y al MIJ le asigno epsilon IJK, JK, es decir, al M12 le asigno el J3, al M23 le asigno el J1 y al M31 le asigno el J2. ¿tá? Y todo el resto de los elementos de este M se los puedo sacar porque es antisimétrico. ¿sí? Si el M12 es J3, el M21 es menos J3 y así sucesivamente. Entonces, acá dentro de este objeto M mu nu voy a condensar toda la información de los 6 generadores que tengo, los de los 3 bus y el de las 3 rotaciones. Usando eso, ustedes pueden chequear que el conmutador de dos objetos, estos M mu nu, se escribe de esta manera usando la métrica. ¿ya? El conmutador de M mu nu con M rho sigma es una cierta combinación lineal del M, el M y el M y el M, y esa combinación lineal se puede escribir en una sola, digamos, en una sola ecuación de esta manera. ¿tá? Entonces, esta, si quieren, es la misma álgebra que esta, pero escrita de una manera más Einstein-friendly, ¿ok? Y la otra está descompuesta en pedacitos. Entonces, recuerden esta ecuación que la vamos a volver a ver cuando la encontremos más adelante mirando la ecuación de esta. Entonces, justamente la pregunta que voy a encarar ahora es, bueno, la pregunta va a ser, ¿cómo transforman los espinores de Dirac? ¿Qué tipo de objeto es respecto a las transformaciones de Lorentz? ¿Y cómo quedan representados para las transformaciones de Dirac el M mu nu, o sea, los generadores M mu nu, los generadores del grupo de Lorentz? ¿sí? Porque para los vectores ya lo vimos, nosotros ya vimos cómo transformaban los vectores desde el principio respecto a las rotaciones, transforman con estas matrices, pudimos describir sus generadores, KX, KYZ, JX, JYZ, descubrimos su álgebra manualmente, ¿tá?
Pero bueno, el espinor transformará en alguna otra representación del grupo de Lorentz, que todavía no dijimos ni cuál es, y tendré que poder identificar cuáles son los generadores del grupo de Lorentz en la representación en la que transforma el espinor de Dirac. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a la ecuación de Dirac. Y un poco a fuerza bruta uno va a sacar cómo es que transforma la ecuación de Dirac. ¿Sí? Obviamente uno sospecha que la ecuación de Dirac tiene que ser covariante de alguna manera, porque, y bueno, porque vimos que habíamos visto una inferencia en la primera clase de este tema, de que si un espinor satisfacía la ecuación de Dirac, entonces satisfacía la ecuación de Klein-Gordon. La ecuación de Klein-Gordon es claramente relativista, y es la misma en cualquier sistema de referencia. Entonces, esperablemente este bicho también es covariante ante transformación de Lorentz. Y cuando digo covariante, hay una diferencia sutil, no estoy diciendo que es invariante, ¿sí? No estoy diciendo que si esta ecuación vale lo que sea, va a valer lo que sea en cualquier sistema de referencia. Lo que estoy diciendo es que si esta ecuación vale en un sistema de referencia, tiene que valer la misma ecuación, se tiene que escribir igual en cualquier otro sistema de referencia. ¿Sí? Ahora, el problema que habíamos observado cuando empezamos a discutir esto, la clase pasada o la anterior, yo no me acuerdo, es el hecho de que estas matrices gamma que yo tengo acá, son matrices que están fijas. Una vez que yo las elijo y que satisfacen el álgebra, estas matrices son numeritos y no transforman entre sistemas de referencia. ¿Sí? Elegiré la base de Dirac, o elegiré la base de Weyl, o la base que me sea más conveniente. Pero una vez que elijo una base ya me casé con ella y son números, nada más, no transforman. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, la derivada sí transforma ante una transformación de Lorentz, ¿sí? Porque como transforma el espacio, transforma la derivada del espacio. Entonces, para que esta ecuación tenga alguna chance de ser covariante, no me queda otra que imaginarme, o postular si quieren, que este espinor, el espinor de Dirac, tiene que transformar, ¿sí? No le queda otra, porque si no, no voy a poder construir nunca una covarianza de esta ecuación. Entonces necesito postular que este tipo transforme. ¿Cómo transforma? Todavía no lo sé, pero yo sé que este tipo tiene 4 componentes, y bueno, lo que puedo llegar a esperar es que las 4 componentes del tipo se mezclen entre sí. ¿Tá? Entonces lo que voy a decir es, bueno, la derivada, acá escribí si quieren mi ecuación en el sistema de referencia primado, y a mí me gustaría llegar a la ecuación de Dirac en el sistema de referencia no primado. Y quiero ver que tenga la misma pinta que esta ecuación, que sea igual, que se escribe igual. ¿Sí? Entonces, la derivada ya sabemos cómo transforma, acuérdense, digo, tengo un boost, y yo sé que la derivada transforma a la inversa del boost, y la inversa del boost normalmente la escribíamos con la misma letra lambda, solamente que poniéndole los índices de sudoeste a noreste. ¿Sí? Esta es nuestra transformación de la derivada, lo vimos en la primera clase de relatividad, en esta notación. Y voy a postular que mi espinor de Dirac transforma multiplicado por alguna matriz, ¿sí? Pero es una matriz que no actúa sobre los índices del espacio-tiempo, sino que es una matriz que me mezcla las componentes del espinor. Este espinor tiene 4 componentes, todavía no sé bien de qué naturaleza son esas componentes, pero este tipo acá es un tipo que me las mezcla. ¿Ya? Me dice, bueno, la 1 va a pasar a ser esta combinación lineal de la componente 1, 2, 3 y 4. La componente 2 va a pasar a ser cierta combinación lineal de la componente 1, 2, 3 y 4. La componente 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, está claro que una vez que yo elijo un boost para el espacio-tiempo, elijo una rotación, elijo un boost en X, elijo lo que yo elija, este S, que es la matriz de cómo se mezclan las componentes del espinor, va a depender de qué lambda haya yo elegido. ¿Tá? Por eso le pongo este subíndice lambda. ¿Sí? Estoy diciendo, esta es la matriz que me mezcla las componentes del espinor de Dirac y que depende de qué lambda yo elija para hacer la transformación. ¿Tá? Bien. Entonces, enchufo estas dos cosas en la ecuación primada para sacarme todas las primas de encima. ¿Sí? Por un lado, la derivada, que me quedó, bueno, lambda mu nu por la derivada nu, esta derivada de acá, y por otro lado, este S de lambda, que actúa sobre el espinor de Dirac. Fíjense que acá implícitamente yo conmuté el S de lambda con la derivada. ¿Por qué pude hacer eso? Porque el S, fíjense, el lambda, este lambda mayúscula de acá, que es la transformación de Lorentz, depende, obviamente, puede depender del parámetro de velocidad, o si quieren el parámetro de rapidity, como uno lo quiera construir, puede depender de un ángulo de rotación, etc., pero claramente no depende de las coordenadas del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, este S de lambda, que a su vez está determinado por este lambda, tampoco puede depender de las coordenadas del espacio-tiempo, y por eso lo puedo sacar afuera de la derivada. ¿Sí? Entonces, simplemente acá enchufé estas dos cosas dentro de esta ecuación y me quedó esta ecuación de acá. ¿Sí?
Ahora, lo primero que quiero hacer para que la ecuación vuelva a tener la misma pinta que la ecuación original, pero no primada, es simplificar el término que es más sencillo de todos, que es el término de la masa. Fíjense que este término me quedó más complicado, porque me quedaron estos índices enganchados con este índice de acá, tengo el S de lambda acá, pero el término de la masa es sencillo, porque me quedó S de lambda por el término que yo estoy queriendo llegar, ¿sí? Que sería M por psi. Entonces, voy a agarrar y multiplicar a la izquierda toda esta ecuación por S lambda a la menos 1, por la inversa de esta matriz. Esta matriz de 4×4 que me mezcla las componentes del espinor, voy a multiplicar por la inversa. Y fíjense, y esto es importante, no estoy multiplicando por la matriz traspuesta conjugada, ¿tá? Porque no voy a asumir que S es unitaria. De hecho, en general S no va a ser unitaria. Por lo pronto voy a asumir que S es inversible, nada más. ¿Tá? Porque bueno, porque S representa de alguna manera la forma en la que transforma el espinor, y yo sé que como el grupo de Lorentz es un grupo, si existe S a la menos 1. ¿Tá? Entonces multiplico por S a la menos 1 sin asumir qué naturaleza tiene S a la menos 1 respecto de S. ¿Sí? Entonces si multiplico por S a la menos 1, bueno, el término de masa ahora sí me quedó como yo quería que me quedó menos M por psi, pero acá me quedó un bardo, ¿tá? Porque me quedó este S a la menos 1 multiplicado por gamma mu por S de lambda por este lambda mu nu, que es la transformación de Lorentz, que sí conozco, que es cómo transforma el espacio o cómo transforma la derivada. Ahora, y fíjense que este S a la menos 1, yo no lo conmuto con este gamma mu de acá. ¿Por qué? Si yo lo pudiera conmutar, me queda S a la menos 1 por S y ya está. Yo no lo puedo conmutar, porque justamente estas matrices gamma mu, que yo tengo acá, las matrices gamma mu, que yo tengo en la ecuación de Dirac, son matrices que independientemente del índice mu, que me está diciendo que es la matriz 0, la matriz 1, la matriz 2 o la matriz 3, son matrices de 4×4 que actúan sobre el espacio espinorial, es decir, que son matrices que afectan las 4 componentes de los espinores de Dirac y las mezclan entre sí. Y justamente esta S yo dije que era una matriz de esa naturaleza. Una matriz de 4×4 que me mezcla las 4 componentes del espinor de Dirac. Por tanto, no lo puedo hacer pasar por arriba de esta matriz gamma mu. ¿Tá? Entonces, ¿cómo avanzo? Bueno, digo, para que esta ecuación de acá sea igual a la ecuación de Dirac original, pero sin las primas, yo le voy a tener que pedir, a ver, hay una pregunta en el chat, ¿S y lambda conmutan? Sí, sí, porque fíjate, lambda es un tipo cuya estructura está codificada en los índices que yo estoy haciendo explícitos, que son mu y nu. ¿Tá? Entonces, en realidad cuando yo estoy escribiendo esta ecuación que estoy escribiendo acá, es una suma sobre un montón de términos, ¿sí? De manera tal de que lambda ya pierde su estructura matricial porque estoy evidenciando sus índices. En cambio la S, digamos, la estructura matricial interna a gamma, esa no estoy escribiendo sus índices explícitamente, por lo cual no la puedo mover para donde yo quiero. Tengo que acordarme bien en qué orden están las cosas. ¿Tá? Bien, entonces para que esta ecuación sea igual a la ecuación original de Dirac, ¿sí? Necesito pedirle a todo este bicho de acá que sea igual a gamma nu. ¿Tá? Porque si yo a todo este bicho de acá le pido que sea igual a gamma nu, fíjense que me queda I por gamma nu derivada nu de psi menos M por psi igual a 0. Me queda la ecuación de Dirac. ¿Tá? Entonces, hasta ahora mi conclusión es, si este tipo de acá, ¿sí?, es igual a gamma nu, esta ecuación, yo pude partir de la ecuación de Dirac en el sistema de referencia primado y llegar a la ecuación de Dirac en el sistema de referencia no primado. O sea, podría haber demostrado, si vale esto, que la ecuación de Dirac es covariante. ¿Por qué digo covariante y no invariante? Porque fíjense que hubo un paso intermedio acá, que fue multiplicar por S a la menos 1. ¿Tá? O sea que, digo, si este término vale 48 en un sistema de referencia, este nuevo término no va a valer 48 en el nuevo sistema de referencia. ¿Tá? Sin embargo, la pinta de la ecuación de Dirac es igual en el sistema de referencia primado que en el sistema de referencia no primado. Sí vale esta relación. ¿Tá? Ahora, la pregunta es ¿por qué puedo yo forzar que valga esa relación? Bueno, si quieren, esto es constructivo, en el sentido de que yo voy a pedir esto y voy a tratar de construirme las matrices S, o S a la menos 1, para que esto valga. Y si yo logro construirlo, listo, entonces está bien lo que hice. El problema sería si yo no logro construirlo, entonces ahí estoy forzando una demostración de que la ecuación de Dirac sea covariante cuando en realidad no pude construir nada porque no pude armar un S que satisfaga esta ecuación. ¿Tá? Entonces, mientras yo pueda demostrar que este S existe, y lo construya explícitamente, entonces ya está, ahí se terminó mi demostración de que la ecuación de Dirac es covariante.
La condición, bueno, en definitiva es esta, la estoy reescribiendo acá abajo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer para escribirlo un poquito más linda, esta ecuación de acá, es agarrar y multiplicar a izquierda y a derecha de esta ecuación por el lambda rho nu, donde fíjense que este lambda con el que estoy multiplicando tiene un índice compartido nu con el índice libre de mi ecuación, porque el índice nu acá está libre, no está sumado, un índice nuevo, rho, ¿tá? Y además este lambda que estoy usando acá para multiplicar es el lambda que tiene el índice que va del noroeste al sudeste, es decir, el lambda de cómo transforman los vectores contravariantes. ¿Sí? Entonces, si hago eso, lo hago a propósito justamente porque quiero que este lambda me quede una delta de Dirac con este lambda, porque es como multiplicar la inversa con el directo. ¿Sí? Entonces, si hago eso, me queda una delta de Kronecker, y en definitiva llego a esta relación. ¿Sí? Y esta es la relación, si quieren, es la relación constructiva que me dice cómo determinar en principio la matriz S sobre cómo transforman los espinoles de Dirac, dada una transformación de Lorentz que yo conozca. ¿Tá? Entonces, dado una transformación de Lorentz, yo debería poder sacar ese lambda de esta ecuación, tanto para las rotaciones como para los bus, que es lo que les voy a contar hoy, y eventualmente van a poder ver que con esto también puedo construirme las transformaciones de paridad. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase. ¿Sí? Por ahora piensen solamente en términos de rotaciones y de bus. ¿Sí? Una manera de pensar esta ecuación constructiva, ¿sí? Es como si fuera, no sé si esto los puede llegar a confundir más o no, pero es como si fuera una ecuación de coeficientes de Clebsch-Gordan en algún sentido, en el grupo de Lorentz. ¿Sí? Coeficientes de Clebsch-Gordan que ustedes conocen son los coeficientes de Clebsch-Gordan del grupo SU2, que te permiten conectar representaciones distintas del grupo SU2 o de productos de representaciones del grupo SU2, etc. Bueno, de alguna manera esto me conecta una representación del grupo de Lorentz, que es el de estas matrices lambda, con otra representación del grupo de Lorentz, que son estas matrices S. ¿Tá? ¿Por qué estas matrices, por qué estos tipos de acá digo que son del grupo de Lorentz? Y bueno, porque son la regla que yo tengo de cómo transforma el espinor de Dirac ante una transformación del grupo de Lorentz, con lo cual de alguna manera me está diciendo, bueno, los vectores contravariantes transforman de esta manera, los vectores covariantes transforman de... ¿Cómo transforman los espinores de Dirac? Bueno, no sé, con esta matriz S, y la relación entre esta S y la matriz lambda, que es la que me dice cómo transforman los cuadrivectores contravariantes, bueno, es esta de acá. ¿Tá? Pero ahora yo les tengo que mostrar que que este diccionario funciona explícitamente, esto es, que si yo te doy una matriz de transformación lambda, una rotación, por ejemplo, podemos calcular a partir de esta ecuación cuánto vale el S asociado a la rotación. ¿Tá? Y si yo te doy un boost en X, por ejemplo, el lambda que está asociado a un boost en X, uno tiene que poder construir a partir de esta ecuación cuál es el S asociado al boost en X. ¿Tá? Entonces vamos a hacer eso. Esta parte de las cuentas es medio engorrosa. Quizás el detalle completo de toda la cuenta pueda ser útil para por ahí el rendir el final, no sé bien cómo toma el final Gustavo, o quien sea que les tome el final eventualmente, pero bueno, lo importante es que vamos a poder construir esta S, así que a lo sumo ustedes tienen que tratar de entender cómo se llega al resultado de la S, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos explícitamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? En vez de construir directamente un S, en vez de tratar de resolver esta ecuación directamente, es decir, dado un lambda, tener un S, hacer eso a fuerza bruta es muy complicado. ¿Sí? Es más fácil estudiar esta ecuación infinitesimalmente, ¿sí? Porque yo conozco a los generadores de acá, del grupo de Lorentz, en esta representación, y entonces de alguna manera voy a obtener los generadores del grupo de Lorentz en esta otra representación. ¿Sí? Y de esa forma, yo después luego voy a exponenciar esos generadores. Y si en principio esto es un grupo y anda todo bien, y yo sé que es un grupo y anda todo bien, me debería dar la transformación. Entonces, perdón Matías, ese paso no me quedó claro. ¿Qué pasó? ¿Cuál de todos? Hola, ¿qué tal? El de ese que hiciste ahí del paréntesis al Sí, recuadro en rojo. multiplico a izquierda y a derecha por lambda rho nu. ¿Sí? Del lado derecho, ¿estás de acuerdo que me queda esencialmente esto? Habiendo cambiado un índice, pero me queda esencialmente esto. ¿Sí? Una contracción entre este lambda y este gamma. Y del lado izquierdo, este lambda rho nu con este lambda mu nu, me queda una delta de Dirac mu rho. ¿Por qué? Porque por definición, este tipo es el inverso de este tipo. ¿Te acordás? Habíamos justamente dicho que el lambda con índice de sudoeste a noreste
era el inverso del tipo del lambda con los índices de noroeste a sudeste, ¿tá? En una especie de abuso de notación. Esa fue la primera clase de ReLA. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces esa delta de Kronecker que me queda, una delta de Kronecker mu rho, contraída con este índice mu, me transforma este índice en rho. ¿Tá? Y después eso yo lo volví a escribir, pero cambiándole los índices, para volver a la parte mu del abecedario, nada más. O sea, te quedó todo en función de Rho y después dijiste, bueno, Rho lo llamo mu y listo. Exactamente, sí. Ok. Sí. Sí, no sé por qué tradición vieja, a veces se usan las primeras letras del alfabeto griego para ciertas cosas y las letras a partir de la mu para otras cosas, y entonces como cuando volvés a escribir una ecuación donde operaste un montón de veces, volvés al inicio del abecedario. Es una boludez. ¿Está? Genial, gracias. Bien. Entonces, como les decía, la manera más fácil de encontrar una S a partir de una lambda es analizar esta ecuación infinitesimalmente, y luego exponenciar aquello infinitesimal que uno encontró para obtener el resultado completo. Y a lo sumo después volver para acá atrás y chequear que la exponencial de esa cosa infinitesimal que hicimos coincide con esta relación. ¿Tá? Entonces, primero pensemos en el lambda mu nu. ¿Sí? Lambda mu nu vimos que para cualquier tipo de transformaciones de rotaciones y de boost, se puede expandir infinitesimalmente cerca de la identidad. ¿Sí? Claramente si estuviera, es como en estructura 1, cuando tratás de hacer IJKE, volvés ahí, exactamente. Habíamos dicho que para rotaciones y boost, obviamente, las transformaciones de esta lambda puedo expandirlas infinitesimalmente cerca de la identidad. ¿Sí? Obviamente, si yo estoy considerando, por ejemplo, la transformación de paridad, esto que estoy haciendo ahora no lo puedo hacer, porque la paridad es una transformación discreta. Pero un boost y una rotación sí. Entonces puedo pensar que este lambda mu nu, ¿sí?, se escribe como delta mu nu más un cierto omega mu nu de orden 1, ¿tá? Algo de orden 1. Acá estarán codificados los parámetros de la transformación, la rapidity, los ángulos, etc. Porque todavía no estoy diciendo quién es la transformación. Así que acá hay algo muy genérico que pienso que es de orden 1, o sea que esto se corrige con cosas de orden cuadrático, y lo llamo W mu nu. ¿Tá? Bien. Esto es algo que se los dejo para que ustedes lo vean, digamos, para que lo prueben ustedes solos, pero eventualmente lo van a ver incluso ahora más adelante cuando construyamos un omega mu nu explícitamente. Pero este tipo, si yo le bajo, le subo el índice mu o el índice nu con la métrica, es antisimétrico. No es difícil de convencerse, basta ver cómo son las rotaciones infinitesimalmente cerca de la identidad o cómo son los bus infinitesimalmente cerca de la identidad, identificar quiénes son estos omega mu nu y ver que si yo le bajo, le subo un índice, me queda un objeto completamente antisimétrico. ¿Sí? Créanmelo, por ahora. Por otro lado, este S lambda, que no sé quién es, ¿sí?, yo voy a plantear que es una matriz de 4×4, obviamente, y que tiene una expansión infinitesimalmente cercana a la identidad. De manera tal de que voy a decir, bueno, este tipo es la identidad, más algo que yo no sé exactamente qué es, pero sé que va a ser de orden 1 en este omega que yo hice acá, porque este omega va a tener la rapidity, el ángulo, etc. Yo quiero que este tipo sea de orden 1 en ese omega. Entonces lo que voy a hacer es, digo, bueno, voy a parametrizar este algo que no conozco cuánto vale, como alguna combinación lineal de todo lo que vaya acá adentro. ¿Tá? Entonces lo llamo omega mu nu sigma mu nu. ¿Tá? Donde este sigma no sé cuánto vale, va a ser una matriz que actúa sobre el espacio espinorial, etc. No tengo ni idea cuánto vale, pero que bueno, esto es lo que me determina la combinación lineal de objetos de orden 1 en este omega, que es el que expande a la transformación de Lorentz. ¿Tá? Entonces digo, este S es identidad más esta combinación lineal de coeficientes omega, más algo de orden omega al cuadrado. Pero tengan presente que este omega mu nu de acá son solo parámetros, y en cambio, cosas lineales en los parámetros de la transformación, y en cambio este sigma mu nu de acá tiene una naturaleza matricial, porque no olvidemos que S tiene una naturaleza matricial que mezcla espinores de Dirac. ¿Sí? De manera tal de que, bueno, si eventualmente encontramos cuánto vale este sigma mu nu, y lo vamos a encontrar, podré yo reconstruir esta exponencial diciendo, bueno, esto va a ser e a la menos i sobre 2 omega mu nu sigma mu nu. ¿Tá? Bien. Entonces el punto va a ser encontrar cuánto vale este sigma mu nu.
¿sí? Bueno, esta es una observación importante porque lo vamos a hacer un montón a partir de ahora. Yo voy a agarrar y a estos objetos de acá, W mu nu, sigma mu nu, etc., les voy a bajar y subir índices usando la métrica. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que eso yo lo podía hacer cuando yo tenía que un cuadrivector contravariante, un cuadrivector covariante, etc. Yo podía subir y bajar índices. ¿Tá? Ahora, estos tipos que yo tengo acá, este W mu nu, que son los sets de parámetros que yo tengo en la transformación de Lorentz acá, o las matrices gamma incluso, por ejemplo, no son cuadrivectores contravariantes, ni cuadrivectores covariantes, ni tensores, ni nada de todo lo que habíamos dicho en la primera clase. Sin embargo, para que mi notación sea consistente, yo voy a subir y bajar índices, o sea, siempre voy a respetar donde va el índice, lo voy a poner donde tiene que ir, si va arriba, si va abajo, abajo, pero si yo quiero lo puedo subir y bajar usando la métrica, aunque no sean tensores, o aunque no sean vectores, cuadrivectores covariantes, etc. Pero para ser consistente con la notación, siempre que si yo decido subir o bajar un índice, lo voy a hacer usando la métrica. ¿Tá? Para no equivocarme. Y para que la notación sea consistente. Entonces, volvamos a la ecuación de partida y metamos el desarrollo infinitesimal que planteamos recién. ¿Sí? Dijimos que, acuérdense, la S era 1 menos I sobre 2 omega mu nu sigma mu nu, más algo de orden cuadrado. Entonces, S a la menos 1 es 1 más I sobre 2, etc. ¿Sí? Entonces me queda el S a la menos 1 expandido es esto, gamma mu, acá en el medio. El 1 menos I es el S de lambda expandido también hasta orden lineal en W. Y este lambda mu nu habíamos dicho que era delta mu nu más omega mu nu más algo también de orden cuadrático en W, por gamma nu. ¿Sí? Entonces, si yo chequeo a orden 0, esta ecuación, ¿sí? A orden 0 sería cuando omega es igual a 0, este omega de acá es igual a 0. Entonces, fíjense que me queda 1 por gamma mu por 1, o sea que me queda gamma mu del lado izquierdo, y del lado derecho me queda delta mu nu por gamma nu, que es gamma mu, o sea, gamma mu igual a gamma mu, ok, a orden 0 funciona. Entonces, la información la voy a sacar de mirar esta ecuación a orden 1 en omega. ¿Sí? Entonces, expando a orden 1 en omega. A orden 1 en omega me queda este término de acá por el gamma mu, por esta identidad de acá, por un lado, más esta identidad de acá por omega mu por este término de acá, y eso va a tener que ser igual a omega mu nu por gamma nu. ¿Tá? Entonces, esa ecuación a orden 1 es esto que acabo de escribir acá. ¿Sí? Fíjense que me quedó algo lineal en omega. Esto es lineal en omega, lineal en omega, lineal en omega. ¿Sí? Agarro y trato de escribir de ambos, esto me quedó omega alfa, esto me quedó con otros índices. Entonces, esto que me quedó con otros índices, trato de escribirlo con los mismos índices, o sea, agarro esto de acá y digo, bueno, esto es igual a omega alfa por una métrica eta alfa multiplicando acá, que es la que me haría subir el índice mu. ¿Tá? Piensen que esto es notacional, pero me ayuda a trabajar los tensores de una manera consistente con la notación. Entonces paso todo para un lado de la ecuación y me queda omega alfa multiplicando a todo esto igual a 0. ¿Sí? Uno estaría tentado de decir, bueno, todo lo que está en el paréntesis es 0, pero para que eso sea verdad, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es el siguiente, y es que este omega alfa habíamos dicho que era antisimétrico en alfa y en beta. ¿Sí? Con lo cual, para tirar esto de acá adentro, primero lo tengo que antisimetrizar en alfa y beta. ¿Sí? Porque si no voy a estar tirando un pedazo, si no, digamos, le estoy agregando a mi ecuación un pedazo que es simétrico y que en principio se anula del lado derecho solo por el hecho de que algo antisimétrico o algo simétrico se anula. ¿Tá? Entonces la manera correcta de tirar lo que está dentro del paréntesis es antisimetrizarlo primero. ¿Sí? Entonces lo antisimetrizo. Fíjense que sigma alfa beta ya es antisimétrico por definición, así que acá no hago nada, acá no hago nada. Pero este tipo de acá no es antisimétrico por definición, o sea que este es el que antisimetrizo. ¿Sí? Y ahora sí puedo pedir que esto sea 0. ¿Tá? Entonces, agarran esto de acá y si lo reescriben, lo reacomodan un segundo, básicamente llego a la conclusión de que este sigma alfa beta, que no tengo ni idea quién es, cuando le calculo el conmutador con las matrices gamma de Dirac, me debería dar esta cierta combinación lineal de las matrices gamma de Dirac. ¿Tá? Me dice eso. ¿Tá? O sea, la cuenta me dice, tuc, te tiene que pasar esto. Entonces, para el que se perdió, repasemos qué hicimos. Habíamos llegado a la conclusión de que para encontrar las matrices S
asociadas a las transformaciones de Lorentz, necesitaba resolver esta ecuación. Dijimos que primero la íbamos a resolver infinitesimalmente y que eventualmente uno se puede convencer de que es correcta la solución que uno encontró si la exponenciación de aquello infinitesimal que encontramos, uno la mete acá adentro y chequea que esto vale. ¿Tá? Entonces la queremos resolver infinitesimalmente. Para eso expandimos tanto el lambda cerca de la identidad como la matriz S cerca de la identidad. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Hicimos eso, lo enchufamos acá, lo miramos a orden 1 y a la ecuación que llegamos es que este sigma con el que parametricé el orden 1 de mi matriz S, ¿sí? Tenía que satisfacer esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, lo siguiente, no les pongo la demostración porque si no yo me extendería muchísimo en la clase. Al que le interese le puedo contar por dónde viene más o menos. ¿Sí? Lo último que hiciste fue usar esa propiedad del principio cuando comparabas álgebras. ¿Qué es lo último? ¿A qué te referís? El corchete. No, el corchete este de acá, mirá, me quedó eso. Yo esto de acá tengo sigma alfa beta gamma mu menos gamma mu por sigma alfa beta. Eso es un conmutador. Me quedó el conmutador. ¿No? Me quedó ese conmutador. No hice más que eso. Reescribí esta ecuación acomodando los términos y reconociendo que acá había un conmutador, nada más. Y sacándome encima todos los factores un medio y pasando la i del otro lado, pero digo, cositas, boludeces, no hice nada importante. Entonces le decía, sin demostración, pero que eventualmente al que le interesa se lo cuento, esta relación que tiene que satisfacer este sigma lo determina completamente. ¿Tá? O sea, dada esta relación, sigma está completamente determinado. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Se puede escribir así. ¿Sí? Dada las matrices de Dirac, gamma alfa, gamma beta, calcular el conmutador con los índices alfa y beta abiertos. Sigma alfa beta es este conmutador con un i dividido 4. ¿Tá? Nuevamente, no se los estoy mostrando, pero ustedes pueden, con un poco de laburo, por ejemplo, enchufar esto acá adentro y verificar que efectivamente satisface esta condición. ¿Tá? Entonces, bueno, encontramos, omitiendo un pedacito de la demostración, encontramos el sigma alfa beta que iría acá, en esta expansión infinitesimal, y que yo estoy diciendo, bueno, ahora lo tengo que exponenciar con ciertos parámetros omega mu nu para obtener la transformación de Lorentz correspondiente a una transformación lambda que me dice cómo transforma el espinor de Dirac. ¿Sí? Ahora, antes de hacer eso, uno hace la siguiente observación, y es una cuenta muy, muy engorrosa, me dice, ¿qué pasa si hago el conmutador de sigma alfa beta con otro sigma con otros índices? ¿Sí? Bueno, acá estoy resumiendo lo que acaba de decir. Dado un bus, una rotación, tengo un lambda, del lambda, o sea, el algoritmo, si quieren, acá lo tienen resumido en las notas, el algoritmo es el siguiente. Dado un bus o una rotación, lambda mu nu, yo lo puedo escribir, expando eso como la identidad más algo, ¿sí? Y agarro el sigma que acabo de encontrar cuánto valía, lo contraigo con ese algo, este omega que calculé acá, por ese sigma, lo exponencio y esa es mi matriz S. ¿Tá? Entonces, les decía que uno puede hacer la cuenta. Yo pensé que les había subido una versión que estaba corregida. Qué raro. Ah, sí, yo les subí una versión que estaba corregida. Esperen que les muestro la versión que les subí a ustedes, porque no sé, tiene un detalle muy estúpido menor. La versión que les subí a ustedes tiene una estupidez que me di cuenta hoy rehaciendo un par de cuentas. Vamos un segundo. ¿Están viendo ahora un PDF? Sí. ¿Están viendo un PDF? Sí. Volvemos al lugar donde estábamos. ¿Están viendo estos círculos negros ahora? Sí, se ven. Bien. Bueno, esos círculos negros, ahora les explico qué son los que no están en la que les estaba mostrando recién, es la única diferencia. Bueno, es laborioso, pero si ustedes agarran este sigma alfa beta que encontramos, ¿sí? Y calculan el conmutador entre dos de ellos, cualesquiera, con índices abiertos, les queda esta álgebra, donde estos circulitos negros que puse acá, es básicamente que estoy tachando un factor 2 que había puesto en todos lados que es incorrecto. Me di cuenta ahora. ¿Okay?
O sea, no le den bola a estos círculos negros, son factores 2 que taché. ¿Y esta álgebra a qué les hace acordar? ¿Nadie se acuerda? Primera parte de la clase. Es exactamente idéntica a esta álgebra de acá. Exacto. Que es el álgebra que satisfacían estas matrices de 4×4 que nosotros construimos como los generadores, las K y las J, que son las que me dicen cómo transforman, cómo son los generadores que me dan, que exponenciados me dan las transformaciones de los cuadrivectores, ¿tá? Las rotaciones o los bus. Pero en este caso estamos hablando de espinoles de Dirac, y vemos que el tipo que va en la exponencial, acá, en la matriz esta que hace que transforme los espinoles de Dirac, vemos que este tipo de acá satisface la misma álgebra, o sea que en definitiva, ese tipo, este tipo sigma, escrito así, son los generadores del grupo de Lorentz en la representación espinorial de Dirac. ¿Tá? ¿Se entiende? Porque satisfacen la misma álgebra. Entonces, esto es curioso porque estamos encontrando una representación del grupo de Lorentz de 4×4, porque estas son matrices de 4×4, pero de una naturaleza completamente distinta a las matrices de 4×4, que son las, las asociadas al espacio de los cuadrivectores. Estas están asociadas al espacio espinorial. ¿Sí? Entonces, uno acá nuevamente vuelvo a todas esas preguntas que les había dejado picando. ¿Esta es la representación fundamental del grupo de Lorentz? ¿Es la antifundamental? ¿Por qué tiene la misma dimensión que la representación de los cuadrivectores? ¿Por qué justo las matrices, los espinoles de Dirac tienen 4 componentes y los cuadrivectores tienen 4 componentes? ¿Son la misma cosa escrita de otra manera o no tienen nada que ver? Nuevamente son preguntas que les dejo picando, pero que las vamos a entender hacia el final de la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Esto pinta que voy por el buen camino. Es decir, yo dije, esta matriz es S que me dan la covarianza de las ecuaciones de Dirac, se escribe como la exponencial de ciertos generadores, y encuentro que el álgebra de esos generadores es el álgebra de Lorentz, bueno, más o menos estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando la construís no lo estás forzando, digo por la S sub lambda. Bueno, qué sé yo, la S sub lambda, yo lo que le pedí, si querés, es que satisfaga esta relación, que uno digamos, a primera impresión, esta relación es un poco forzada, porque la pedí solo para que la ecuación de Dirac fuera covariante. Está bien, yo toda esta historia la estoy contando a posteriori. La ecuación de Dirac es covariante, esto está bien, no es forzado, es correcto, etcétera, etcétera. Pero bueno, si querés como construcción lógica, yo forcé una relación, pero ahora me tengo que convencer de que este tipo de acá, de alguna manera, tiene que ver con el grupo de Lorentz, que esto siempre lo puedo construir, que dado un lambda, siempre puedo construir este S, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y eso es lo que estamos mostrando. Hasta ahora encontramos la versión infinitesimal de este S, pero bueno, obviamente les queda a ustedes como tarea mostrar que la versión finita de ese S satisface esto que tenía que satisfacer. ¿Tá? Entonces, sin tanto desarrollo abstracto, vamos a hacer algo bien concreto. Elijamos una transformación de Lorentz y construyamos el S asociado a esa transformación de Lorentz. ¿Tá? Entonces, comencemos por, nuevamente, una rotación en Z de ángulo θ. ¿Sí? Habíamos visto que θ es un buen ángulo para exponenciar, ¿sí? Para representar el álgebra de manera lineal, con lo cual nos casamos con el ángulo θ. Entonces elijo mi lambda, la pongo entre comillas porque la estoy escribiendo matricialmente, mi lambda va a ser dejar fijo el tiempo, dejar fijo el Z y poner coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. ¿Sí? Entonces ahora necesito identificar quién es el W mu nu de la expansión, porque nosotros íbamos a poder escribir todo en términos de este primer orden de la expansión. Entonces si yo expando esto a orden 1, ¿sí? En el parámetro θ, que es un buen parámetro lineal, esto me queda la identidad más θ por esto, ¿sí? Entonces θ por esto lo tengo que identificar con W mu nu, ¿sí? Entonces fíjense, voy a escribir que W mu nu, para que me quede, digamos, para no tener que explicarles cada una de las componentes de W mu nu, voy a escribir W mu nu de una manera elegante que me permite después poder laburarlo y meterlo en exponencial, etcétera, etcétera. Obviamente uno podría agarrar y decir, bueno, W mu nu, no sé, es 0 en todos lados, excepto la componente 1, 2, que sería esta de acá, y la componente 2, 1, que una vale θ y la otra vale menos θ.
Pero una manera un poquito más elegante de escribir eso para poder después operar sobre eso, es decir, omega mu nu, que es este que está acá, es tita por delta mu 1, delta nu 2 menos delta mu 2, delta nu 1. Fíjense por qué es correcta esta expresión. Esta expresión es correcta porque si mu y nu no valen ni 1 ni 2, esto me va a dar 0. Y eso está bien porque esta matriz es 0 para mu y nu distinto de 1 y 2. Si mu vale 1 y nu vale 2, esto vale 1 y esto vale 0. Y entonces me queda tita. Y si mu es igual a 2 y nu es igual a 1, esto es 0 y esto vale 1 y me queda menos tita. O sea que escribí de una manera elegante lo que estoy diciendo, que es que omega mu nu es este bicho de acá, matricialmente hablando. ¿Está? Entonces, omega mu nu con el índice abajo, ¿qué es? Bueno, nuevamente vuelvo al comentario en rojo bien grande que les había puesto. Omega mu nu no es un tensor 1-1. Con lo cual, cuando yo estoy bajando un índice, no estoy haciendo una operación de decir cambio las propiedades de transformación respecto al grupo de Lorentz, de este tipo. No, estoy diciendo simplemente, para ser consistente con la notación, cuando yo multiplico por bajo un índice o subo un índice, es como poner la métrica eta arriba o abajo de la manera correcta, consistente con la notación, nada más que eso. Entonces, multiplico a esto de manera consistente con la métrica que corresponda a hacerlo, ¿sí? Y pongo todos los índices abajo de manera forzada. Y fíjense, lo que me queda es esto. Esto a veces yo ya me di cuenta de haberlo dado un par de veces este curso, que a veces genera un poco de confusión. Fíjense, la delta de Dirac, que tiene un índice arriba y un índice abajo, es como si yo hubiera agarrado una métrica y le hubiera bajado un índice a la métrica misma. ¿Sí? Si yo a una métrica le bajo un índice, me queda una delta de Kronecker. Delta de Dirac, perdón, delta de Kronecker. Si le bajo los dos índices, me queda la otra métrica. Una me queda la métrica normal, la otra me queda la métrica inversa. Sí, te confunde las etas con las M, perdón. Sí. Estas son etas, eso es mala mía, tenés razón. Debería hacer un figulete para que se entienda que es una eta. Entonces, cuando yo bajo el índice mu a la izquierda y a la derecha, eso lo único que hace es transformarme la delta de Dirac, la delta de Kronecker, perdón, en una métrica eta mu 1, eta mu 2 en este caso. Ahora, yo quiero que todo tenga los índices abajo, por comodidad, para cuando siga laburando con este W acá. Entonces, esta delta de Dirac, delta de Kronecker acá, le quiero también bajar el 2, ¿sí? Que es un índice que está fijo, y este 1 también se lo quiero bajar, que es un índice que está fijo. Ahora, como el índice 1 y el índice 2 son índices espaciales, si yo quiero forzar bajarlos, notacionalmente hablando, como la parte espacial de la métrica es negativa, la métrica es 1 menos 1 menos 1 menos 1, entonces al bajar este índice 2, para que me quede la métrica eta nu 2, y bajar este índice 1 para que me quede la métrica eta nu 1, básicamente tengo que multiplicar por menos 1. Por eso se me dieron vuelta estos dos términos. ¿Sí? Entonces bajé el índice mu del lado izquierdo y del lado derecho, y además los índices fijos, el 2 y el 1 que están acá, los bajé, pero cambiando el signo de manera adecuada. ¿Sí? Entonces fíjense que el omega mu nu me quedó este tipo de acá. Que efectivamente es antisimétrico ante el intercambio de mu y nu, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Tengo el omega mu nu, que nuestro algoritmo era, bueno, dado ese omega mu nu, hace e a la menos i omega mu nu por el sigma mu nu. Donde el sigma mu nu son matrices fijas de Dirac, que son estos tipos de acá, que en definitiva habíamos visto que eran los generadores del grupo de Lorentz. ¿Sí? Entonces tengo que hacer este exponencial. ¿Sí? Entonces enchufo omega mu nu, que lo acabo de deducir acá, ¿sí? Con sus índices, todo perfecto. ¿Sí? Opero este omega mu 2, me transforma este sigma, omega mu 2, eta mu 2, eta nu 1, me transforma este sigma mu nu en un sigma 1, 2, en un sigma 2, 1, y este omega mu 1, eta nu 1, mu 1, eta nu 2, me transforma este sigma mu nu en un sigma 1, 2. Y el signo menos de acá me da vuelta eso, o sea que me quedo e a la i sobre 2 tita por sigma 1, 2, sigma 2, 1. Sigma 1, 2 y sigma 2, 1, acuérdense que son antisimétricas. Sigma 2, 1 es menos sigma 1, 2, o sea que esto me quedó dos veces lo mismo. Me quedó e a la i tita sigma 1, 2. ¿Sí? Sigma 1, 2, lo leo de acá, sigma 1, 2 es i sobre 4 por el conmutador de gamma 1 con gamma 2. El i con el i me queda un menos 1, entonces me queda e a la menos tita sobre 4 por el conmutador de gamma 1 con gamma 2. ¿Sí? Ahora, gamma 1 y gamma 2 anticonmutan, o sea que gamma 1 por gamma 2 menos gamma 2 por gamma 1
es 2 veces gamma 1 por gamma 2, la anticonmuta. Entonces me quedó bien resumido, E a la menos tita sobre 2 gamma 1 por gamma 2. A ver, espera un segundo, que quiero ir a ver qué le pasa a mi hija. Confiemos en que esté todo bien. Bueno, ¿Todo en orden? detalle de la cuenta, me quedó E a la menos tita sobre 2 gamma 1 por gamma 2. ¿Sí? Acuérdense que gamma 1 es beta por alfa 1, gamma 2 es beta por alfa 2, o sea que, acordándome que beta anticonmuta con alfa y que beta al cuadrado vale 1, esto me quedó menos alfa 1 por alfa 2. En definitiva, la matriz de rotación S asociada a una rotación en Z, me quedó E a la tita sobre 2 alfa 1 por alfa 2. ¿Sí? Y bueno, después si ustedes rehacen la misma cuenta, pero con una rotación en Y, y hacen la misma cuenta con una rotación en X, la regla mnemotécnica es fácil. Para la componente 3 es alfa 1 por alfa 2, para la componente 2 es alfa 3 por alfa 1, para la componente 1 es alfa 2 por alfa 3. ¿No? Es como una permutación cíclica. 1 por 2 me da 3, 3 por 1 me da 2, 2 por 3 me da 1. ¿Está? Entonces, bueno, hasta acá me quedó una exponencial medio rara, uno tiene que calcularla, ¿no? Entonces, para calcularla, obviamente, agarro una base de las matrices de Dirac, porque hasta puedo avanzar de manera genérica hasta acá. Ahora, para calcular esto explícitamente, necesito las matrices. Entonces digo, bueno, a ver, elijamos la base de Dirac, que son estas matrices alfa y beta, las que están en la guía, la base de Dirac, la que vieron en la teoría, la que estuvimos usando hasta ahora. Calculo alfa 1 por alfa 2 me da esto, alfa 2 por alfa 3 me da esto, alfa 3 por alfa 1 me da esto. ¿Sí? Fíjense que estas matrices de acá son diagonales por bloque, o sea que la exponencial de estas cosas diagonales por bloque es la exponencial de los bloques, ¿sí? O sea que me quedó así, ¿sí? Me quedó E a la I tita sobre 2 por sigma 3, E a la I tita sobre 2 por sigma 3, E a la I tita sobre 2 por sigma 1, E a la I tita sobre 2 por sigma 1, E a la I tita sobre 2 por 1, etc. ¿Sí? Fíjense, este bloque diagonal, que obviamente, si yo lo actúo sobre el espinor de 4 componentes, actúa sobre las primeras 2 componentes. Y este bloque diagonal actúa sobre las otras 2 componentes. ¿Qué objeto de 2 componentes, cuando yo hago una rotación del espacio en Z, transforma con este objeto de acá? Fíjense, es E a la I, la mitad del ángulo por, o sea, E a la I tita sobre 2 por la matriz de Pauli número 3. ¿Qué objeto transforma de esa manera cuando hago una rotación en Z? Mecánica cuántica. Y un espinor, justamente una partícula de espín un medio. ¿Tá? Entonces estoy viendo que ante una rotación en Z, o bueno, una rotación en X o una rotación en Y, las 2 componentes de arriba y las 2 componentes de abajo del espinor de Dirac en la base de Dirac transforman como un espinor, como un objeto de espín un medio en un objeto de espín un medio. Entonces yo tuviera metido 2 objetos de espín un medio adentro de este espinor de 4×4. ¿Sí? Bueno, eventualmente estas exponenciales con las matrices de Pauli ustedes las deberían poder saber calcular de teórica 2, pero bueno, esto a la 0 me da la identidad, esto a la 1 me da sigma por n, esto al cubo, etcétera, etcétera. Uno hace eso y efectivamente calcula que esta cosa, E a la I tita sobre 2 por sigma, por alguna dirección cualquiera, me queda el coseno de tita sobre 2 por una identidad 2 por 2 más y sigma, la combinación lineal de sigma en la dirección de la rotación por seno de tita sobre 2. Donde obviamente hizo induje un resultado que no lo estoy mostrando, que es que, bueno, si la rotación en Z es esta, si la en X es esta y si la en Y es esta, la rotación en una dirección arbitraria es E a la I tita sobre 2 sigma proyectado en la dirección del versor n. ¿Tá? Pero bueno, es fácil de creerlo mirando esto. Entonces, bueno, vemos hasta acá que las rotaciones me quedan diagonales por bloques, en bloques de 2 por 2, de manera tal de que el bloque de arriba transforma como un espinor, como una partícula de espín un medio, el bloque de abajo transforma como una partícula de espín un medio ante cualquier rotación de X, Y, Z. ¿Sí? Veamos los boosts, porque hasta acá hicimos una rotación. ¿Sí? Entonces, veamos los boosts. Vimos que el buen parámetro para parametrizar un boost en términos de su expansión infinitesimal, de manera tal de que sea lineal en su exponente,
es la rapidity, entonces digo, bueno, voy a elegir un boost en X. Elijo un boost en X, perdón. Sí. Mi boost en X es este tipo de acá. Dejo fijo a Y, dejo fijo a Z y tengo esto que me mezcla el tiempo con X en función de esta rapidity. Lo expando a orden 1 para identificar quién es el omega mu. El omega mu entonces es este tipo de acá. Luego, nuevamente, de manera compacta, escribo el omega mu como menos la rapidity por delta mu 0, delta nu 1, menos la rapidity por delta mu 1, delta nu 0. Y eso es consistente con lo que estoy leyendo acá, porque fíjense, lo que estoy leyendo acá me dice que este omega mu nu es 0 para todos los índices, excepto cuando mu vale 0 y nu vale 1, o cuando mu vale 1 y nu vale 0, que son estas dos componentes de acá, y que van como menos z, menos z, menos z. Ahora hago lo mismo que hice en el caso de la relación. Quiero bajar los índices, ¿sí? Por un lado quiero bajar el mu de ambos lados, eso lo único que hace es transformarme esta delta en una métrica eta mu 0 y esta delta de acá de Kronecker en una eta mu 1, ¿sí? Pero también quiero bajar los índices de esta delta de Kronecker para transformarlos en métricas, ¿sí? Y esta de acá también. Cuando bajo un índice espacial, el índice 1, me cambia de signo, por lo que habíamos dicho antes. En cambio, cuando bajo un índice fijo temporal, no me cambia de signo. ¿Tá? De manera tal de que W mu nu con los dos índices abajo me queda de esta manera y nuevamente vemos que es antisimétrico, es muy en nu. ¿Sí? Entonces ya tengo el omega mu nu asociado a un boost en X, ¿sí? Que es, digamos, la matriz de parámetros infinitesimales, y lo meto dentro de la exponencial con el sigma mu nu, donde el sigma mu nu era esencialmente el conmutador de las matrices de Dirac. ¿Sí? Bueno, lo meto acá adentro, eta mu 0, eta nu 1 contrae esto, me bajan los índices, este es menos este, o sea que me quedó esto, sigma 0, 1, puedo subirle los índices, pero bueno, el índice 0 cuando lo subo no cambia de signo, pero el índice 1 cuando lo subo cambia de signo, o sea que me cambió de signo entre esta parte de la cuenta y esta parte de la cuenta. Bueno, sigma 0, 1, habíamos dicho que era I sobre 4 por el conmutador de gamma 0 con gamma 1, lo escribo explícitamente acá. Gamma 0 y gamma 1 anticonmutan entre sí, o sea que esto me queda dos veces lo mismo, me quedó esto de acá. Gamma 0, bueno, lo escribí al revés, ¿sí? Con un signo menos. Bueno, gamma 0 habíamos visto que era beta, y gamma 1 era beta por alfa 1. O sea que me quedó beta por alfa 1, o sea que me quedó E a la menos z sobre 2, E a la menos rapidity de 2 por alfa 1. Este sería el S asociado al boost en X. ¿Sí? El S asociado al boost en Y claramente va a ser E a la menos z sobre 2 alfa 2, y el S asociado al boost en Z va a ser el E a la menos z sobre 2 por alfa 3. No se los estoy mostrando, pero bueno, una derivación completamente análoga a esta me da estos otros dos resultados. Entonces, créanmelo, genéricamente, si yo quiero construirme el S asociado a un boost en una dirección arbitraria, que ahora no es ni X ni Z, sino que es una dirección, ¿sí? Definida por un cierto versor, bueno, va a ser E a la menos Z sobre 2 por las matrices alfas, combinación lineal con las componentes de la dirección en la que quiero boostear. ¿Tá? Pero hasta acá nuevamente, tenemos esto escrito así genéricamente, pero para calcularlo explícitamente necesito casarme con alguna representación, ¿sí? De las matrices de Dirac, estas matrices alfa. Entonces, bueno, una cosa interesante es que se puede mostrar esta propiedad. Estas matrices alfa tienen propiedades parecidas a las matrices de Dirac, independientemente de la representación en la que estén, ya que al cuadrado valen 1 y anticommutan entre sí, con lo cual uno puede ver un patrón de que cuando eleva a la 0, cuando eleva a la 1, cuando eleva al cuadrado, cuando eleva a la 1, cuando eleva a la 3, etc., y reconstruir esta exponencial de manera genérica así, ¿sí? Como un coseno hiperbólico de z sobre 2 por una identidad de 4×4, menos un seno hiperbólico de z sobre 2 por la proyección de las matrices estas alfa en la dirección del boost. ¿Tá? Pero ahora sí, casémonos con una representación y digamos, bueno, tomo la base de Dirac, mis matrices alfa, recuerden, eran antidiagonales en sigma, eran 0, sigma I, 0. La matriz beta era esta de acá, pero es irrelevante en este caso, para los boosts es irrelevante porque
la exponencial que yo quiero hacer, o esta cuenta que yo quiero hacer, no depende de beta, depende solo de alfa en el caso de los boosts. Entonces, enchufo eso ahí, lo enchufo acá, y me queda el coseno hiperbólico en la identidad, en los bloques de la diagonal, y este pedazo con las matrices sigma proyectados en la dirección del bus en el pedazo antidiagonal. ¿Sí? Entonces, así como antes yo había visto que el S asociado a una rotación era diagonal por bloques, lo que estoy viendo acá, que el S asociado a un boost en esta base de Dirac, no es diagonal por bloques. Me está mezclando el bloque de arriba con el bloque de abajo. ¿Ok? Estoy mezclando el bloque de arriba con el bloque de abajo. Una observación que les hago, y para que hagan la cuenta ustedes, nosotros en términos de los parámetros físicos, velocidad o factor gamma, etc., habíamos definido el coseno hiperbólico de la rapidity y el seno hiperbólico de la rapidity. ¿Sí? Sin embargo, acá, en el resultado final para la matriz S, en vez de quedarme el seno hiperbólico de la rapidity o el coseno hiperbólico de la rapidity, me quedó el coseno hiperbólico de la mitad de la rapidity o el seno hiperbólico de la mitad de la rapidity. Pero bueno, les dejo a ustedes mostrar que con propiedades de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, de mediados, uno puede reescribir eso en términos de parámetros físicos, el coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2, el seno hiperbólico de la rapidity dividido 2, se puede escribir en términos de factor gamma, que ese sí, ustedes saben cómo identificarlo físicamente en términos de la velocidad del boost. Entonces, hasta acá uno dice, bueno, qué sé yo, todavía no termino de entender qué es esta representación, la del espinor de Dirac, porque veo que ante las rotaciones tengo un bloque de arriba que transforma independientemente como si fuera una partícula de spin 1 medio, un bloque de abajo que transforma independientemente como una partícula de spin 1 medio, pero cuando hago un boost, lo de arriba y lo de abajo se mezclan. ¿Sí? Entonces, al observar eso, parecería ser que lo que estoy viendo es una cosa que no es una representación, o sea, que es una representación irreducible del grupo de Lorentz. ¿Por qué? Porque se me mezclan las componentes aparentemente. Entonces no puedo agarrar y decir, qué sé yo, lo de arriba es cierta representación del grupo Lorentz, lo de abajo es otra representación del grupo. Parece que están mezcladas. ¿Sí? Porque los boosts me parecería estar mezclando las dos componentes de abajo con las dos componentes de arriba. ¿Sí? Y ya vimos que los boosts no los puedo ni siquiera separar de las rotaciones, va todo junto en el grupo de Lorentz. Sin embargo, lo que les quiero contar es que eso es justamente un fenómeno que en realidad no es verdad, es mentira, lo que les acabo de decir. Y es mentira porque eso es un vicio que tiene la base de Dirac de las matrices de Dirac. ¿Sí? La base de Dirac de las matrices de Dirac, que es la base que estuvimos viendo hasta ahora, es muy útil para el ejercicio que ustedes tienen que entregar, que es ver el límite no relativista de la ecuación de Dirac. Pero para entender ¿qué son los espinores desde el punto de vista de la representación del grupo de Lorentz? La base de Dirac no es muy buena, porque los boosts me aparecen mezclados, me aparecen de esta forma. Entonces, les cuento, existe otra base, donde ahora sí se van a ver bien las cosas, se van a entender un poco mejor, ¿sí? Que es la que se llama la base de Weyl. La base de Weyl son estas matrices alfa, estas matrices beta, al cuadrado cada una de estas matrices da 1, anticonmutan todas entre ellas, son todas matrices hermíticas, o sea, satisfacen todo lo que tiene que satisfacer una buena elección de base para matrices de Dirac. Y esta es la que se llama base de Weyl. ¿Sí? Entonces, volvamos un segundo sobre las rotaciones, ahora calculadas en esta base de matrices de Dirac. Las rotaciones habíamos visto que, por ejemplo, la rotación en Z era la tilde sobre alfa 1 por alfa 2, ahora agarro estos dos alfa, lo multiplico y veo que me queda lo mismo que antes. Ah, mira, las rotaciones se escriben igual en esta base, qué bueno. A ver, tengo el chat. ¿Es la que definió Gustavo en la teórica? No. Si no me equivoco, hasta ahora estuvieron viendo las matrices de Dirac en la base de Dirac, en la teoría. ¿Tá? Que son las que están en la guía, y yo ahora les estoy contando lo que son las matrices de Dirac en la base de Weyl. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, chat de vuelta. Ok. Bueno, entonces hago el producto de alfa 1 por alfa 2, me queda nuevamente esto, me queda esto de acá, y entonces la rotación, el S de la rotación en Z es esto de acá, que es lo mismo que había obtenido antes. Una cosa diagonal por bloques. Bueno, curioso, me queda igual. O sea, la rotación en Z es igual. La rotación en X también es igual en esta otra base. La rotación en Y también es igual en esta otra base. Perfecto. ¿Y los bus qué pasa? Bueno, para hacer los bus habíamos visto que podía usar, digamos, exponencial, la podía escribir con esta identidad, coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2 por una identidad, más un seno hiperbólico dividido 2 por esta combinación lineal de matrices alfa. Entonces enchufo ahí están las nuevas matrices alfa. Ahora fíjense
que las nuevas matrices alfa en esta nueva representación son diagonales por bloque. ¿Tá? O sea, lo que les estoy, si quieren, contando acá, poniéndoles sobre la mesa a la base de Weil, es que es posible elegir una base de matrices de Dirac donde las alfas sean diagonales por bloque. El costo a pagar es que las betas no son diagonales por bloque, pero las alfas son diagonales por bloque. Y las rotaciones dependían del producto de dos alfas, pero los boosts dependían de un solo alfa, que es el que aparece acá. Entonces, si yo hago esta cuenta de acá, llego a que mi boost en una dirección arbitraria es un objeto, es este de acá, este es mi S, que es diagonal por bloques. ¿Tá? Entonces estoy llegando a un resultado, si quieren, un poco inesperado, que es que hay una cierta representación, y en realidad hay infinitas, pero acabo de mostrarles una, que es la representación de Weil de la matriz de Dirac, donde yo veo que las dos componentes de abajo y las dos componentes de arriba del espinor de Dirac se comportan de manera completamente independiente ante una rotación y un boost, es decir, ante el grupo de Lorentz completo. ¿Tá? Entonces, en realidad, lo que estoy viendo es que este espinor de Dirac de 4 componentes es una representación reducible del grupo propio de Lorentz. ¿Tá? Si quieren, de alguna manera, es el producto de dos representaciones. ¿Sí? Porque estoy viendo que todo esto escrito en una base cómoda para ver esto, que es la base de Weil. Estos dos tipos de acá transforman de manera independiente a estos dos tipos de acá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es reducible. Yo podría agarrar y, desde el punto de vista de las transformaciones de Lorentz, trabajar con los dos tipos de arriba o con los dos tipos de abajo de manera completamente independiente. ¿Tá? Y ahí las soluciones de Dirac ya no estarían acopladas. Eso es una muy buena pregunta. Entonces, claro, uno dice, pero pará, me está diciendo que hay una cierta base de Dirac, de matriz de Dirac, la base de Weil, y un montón de otras bases más, donde la base de Weil es solo un ejemplar de ellas, donde las dos componentes de arriba son completamente independientes de las dos componentes de abajo. Entonces uno podría preguntar, ¿por qué yo no encontré una ecuación independiente para las componentes de arriba y una ecuación independiente para las componentes de abajo? Pues suena razonable. ¿Ah? Y el problema es ese. Si bien el espinor de Dirac es una representación reducible del grupo de Lorentz, o sea, es completamente independiente lo de arriba y lo de abajo en esta base, obviamente en cualquier otra base en realidad me quedó mezclado, pero me quedó mezclado por un artificio de la base que elegí, no porque estén mezclados de verdad. ¿Tá? Hay una combinación lineal de las componentes de arriba y la de abajo que no me quedan mezcladas, ¿tá? Y que es independiente. Pero bueno, acá lo evidencio, en esta base veo que lo de arriba me queda independiente de lo de abajo. Ahora, el problema es que lo que me termina acoplando las componentes de arriba y las componentes de abajo no son las rotaciones ni los boosts, sino que es la dinámica misma de la ecuación de Dirac. ¿Tá? Porque ¿qué hago? Ahora digo, entonces escribamos en esta base, en la base de Weil, la ecuación de Dirac. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces uso las matrices alfa y las matrices beta en la base de Weil, y escribo la ecuación de Dirac. ¿Sí? Y la ecuación de Dirac era esta de acá, con el operador P, qué sé yo. Acuérdense que las matrices alfa eran diagonales en esta representación. El pedacito de beta, que es el que va con la masa, es antidiagonal. ¿Sí? Entonces, fíjense, escribo por separado la ecuación para las componentes de arriba y las componentes de abajo. Y veo que efectivamente me quedó acoplada. ¿Sí? Acá tengo la componente de arriba con la componente de abajo con la componente de arriba. Acá tengo la componente de abajo con la componente de arriba con la componente de abajo. Entonces, lo que me está acoplando de manera forzosa, incluso en esta representación donde estoy viendo las partes reducibles del grupo de Lorentz, lo que me está acoplando forzosamente a las cosas de arriba con las de abajo, es el hecho de tener masa. ¿Tá? O sea, yo tengo estas partículas que tienen masa, ya sé que con esta ecuación estoy representando un electrón o a la partícula de spin medio que sea, ¿sí? Tienen masa, entonces al tener masa me quedó acoplada las componentes de arriba con las componentes de abajo. ¿Sí? Entonces, uno podría agarrar y razonar completamente distinto. Es decir, vamos a suponer que yo parto de la primera clase en la que viene una ecuación de Dirac en la teórica. ¿Sí? Ustedes dijeron que era un hamiltoniano, lineal, en las coordenadas, en las derivadas, qué sé yo. De manera tal de que si aplico el hamiltoniano 2 veces, me queda una relación de dispersión relativista, etc. Pero ahora sumamos de entrada, que no tengo masa. ¿Sí? O sea que si no tengo masa, de entrada, la matriz beta para mí va a ser completamente innecesaria si yo repito todos los mismos pasos. Entonces yo voy a encontrar que puedo construirme una ecuación de Dirac solamente con 3 matrices, la matriz alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que tienen que ser anticonmutar entre ellas y satisfacer alfa y alfa j igual a 2 delta y j.
Pero ahí ya tengo las matrices de Pauli que satisfacen eso. ¿tá? O sea, si yo en vez de 4 matrices hubiera necesitado solo 3, ya tenía matrices de 2x2 que lo satisfacían. ¿tá? Entonces, lo que estamos viendo es que la razón por la cual trabajamos con espinoles de 4x4 es porque al tener masa, se me están mezclando dos representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. Una de arriba, que es una partícula de spin 1,5, y otra de abajo, que es otra partícula de spin 1,5. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Bueno, cuando yo les conté, y las últimas 2 hojas no voy a llegar a hacerlo, cuando yo les conté esta analogía, perdonen, acá está. Cuando yo les conté esta analogía, cuando yo les dije, ustedes estudiaron las rotaciones en cuántica y vieron que en realidad el álgebra subyacía una cobertura universal, que es lo que se llama el álgebra SU2, cuya representación fundamental es una partícula de spin 1,5. ¿sí? Bueno, cuando yo les conté esto de acá, que esta es la relación análoga que hay entre estos grupos, ¿sí? Bueno, lo que pasa en el grupo de Lorentz es justamente que hay una representación fundamental y una representación antifundamental y que son distintas. Parecido a lo que pasaba en un contexto completamente diferente cuando usábamos al grupo SU3 para modelar a los quarks. ¿sí? Que había un grupo, una fundamental y una antifundamental y que eran distintas como representaciones. Bueno, acá también. En este grupo, en esta álgebra SL2C, hay una representación fundamental y una antifundamental, ¿sí? que son distintas. Y el espinor de Dirac es una combinación de esas dos representaciones, metidas en un espinor de 4 componentes. De manera tal de que si yo elijo una base adecuada de matrices de Dirac, puedo ver cómo efectivamente ante rotaciones y boost estos tipos son independientes, pero que incluso en ese caso, siendo independientes, su dinámica está acoplada por culpa de que las partículas tienen masa. Y que si no tuvieran masa, su dinámica sería completamente independiente. ¿Está bien? Entonces acabamos de encontrar cuál es la representación fundamental del grupo de Lorentz, y la antifundamental. Son esos pedazos de la ecuación, esos pedazos del espinor de Dirac. ¿Sí? Entonces, siendo que son las 8, ¿qué me quedó pendiente? Me quedó pendiente un par de ejercicios mucho más fáciles de todo lo que venía contando, pero que tienen que ver con las propiedades de esta S y los invariantes que puedo construir, las cosas covariantes que puedo construir. Que no sé si dárselos la clase que viene o dejárselos para que ustedes lo lean. Pero bueno, lo decidiré después. Por lo pronto, ya se está haciendo tarde y me tengo que ir. Pido disculpas por no haber dejado ni siquiera un segundo para preguntar en una clase que efectivamente fue densa, complicada y fui rápido, incluso así no llegué a dar lo que quería dar. Me estoy preguntando si habré llegado la vez pasada o no me acuerdo. En fin. Si quieren tengo un minuto más para alguna pregunta.